incluso qué posibilidades de variantes puedan tener estas preguntas, ¿ya? Empezamos con el equilibrio ácido-base. Mujer de 45 años de edad con sepsis a punto de partida gastrointestinal, ¿no? Se tiene los siguientes resultados: tiene un pH en 7,26. Desde el momento que un paciente con acidosis, con trastorno ácido-base, sea acidosis o alcalemia, ¿no?, el pH es un valor que va entre 7,35 y 7,45. La compensación, sea, como dice acá, ¿no?, compensado o descompensado, lo define fundamentalmente si regresa o no al rango de pH. Entonces, yo miro el pH, ¿no?, puede estar en acidemia, como es en este caso. El siguiente paso siempre es mirar bicarbonato y CO2. Miro el bicarbonato bajo, entonces esto es una acidosis metabólica, ¿no es cierto? Y miro el CO2 bajo, entonces también eso corrobora mi acidosis metabólica. El tercer paso siempre es hallar el anion gap. Cuando tengo acidosis metabólica, tercer paso, hallar el anion gap. Pero en esta pregunta ya voy mirando que lo que me está pidiendo es compensación o descompensación. La compensación o descompensación depende de si entra en el rango de pH. Entonces, ¿por qué baja el CO2? Porque trata de compensar la caída del bicarbonato. Esa compensación no, lo puede hacer ingresar o no en el rango. Entonces, ¿lo hizo ingresar? No. Entonces es una descompensada. Entonces las compensadas vuelan. Uno mira la pregunta y dice, punto 1 está descompensado. Me quedan 3 respuestas. Y el segundo paso siempre es buscar el anion gap. Entonces, si justo la pregunta dice, el diagnóstico gasométrico es acidosis metabólica descompensada con anion gap, entonces el anion gap es la brecha aniónica, es el sodio menos la suma de cloro más bicarbonato. Entonces, bicarbonato es 10, el cloro es 96, tenemos 106 de aniónico y tenemos ¿cuánto está el sodio? 128 de catiónico. Entonces, restamos y me da un anion gap de 22. Más menos 2. Siempre los cálculos es más menos 2. Por lo tanto, mi rango será de 20 a 24. ¿Ok? De 20 a 24. Entonces, perdón, este es el anion gap. No, el anion gap es exacto. El anion gap es exacto. Sorry. Entonces, este es el anion gap, 22. ¿Cómo es el anion gap normal? El anion gap normal es 10 más menos 2. O sea, rango de 8 a 12. O sea, es un anion gap muy alto. Es un anion gap alto. Punto. Esa es la respuesta. Lo otro sería ver si tiene un trastorno doble. El trastorno doble se refiere al hecho de que yo tengo el paciente, ¿no? En este caso es una acidosis descompensada. ¿Ok? Ahí está. Hasta ahí estamos tranquilos. Es una acidosis descompensada. Anion gap alto. Correcto. Es un anion gap alto. Pero la caída del CO2 tiene un rango. Esta caída del CO2 tiene un rango esperable. Vamos a ver si cayó en ese rango. ¿Cómo es la relación? Por cada milequivalente que cae el bicarbonato, deberá caer en 1.3 el CO2. ¿Ok? Entonces, para hallar, ya estoy ampliando la pregunta. Entonces, para esta pregunta me la podrían cambiar el mismo texto y pedirme si es un trastorno simple o doble, que eso sí se ha preguntado en ENAN y en el Salud, precisamente en ENAN. Entonces, ¿de cuánto debe caer? ¿Cuánto es el rango de bicarbonato? El rango de bicarbonato normal es de 22 a 26, punto medio 24. Entonces, 24 menos, ¿cuánto es el bicarbonato? El bicarbonato es 10. 24 menos 10 da 14, ¿no es cierto? Estos 14 los multiplico por 1.3. Eso me va a dar, ¿cuánto me da? Por 1.3, 18.2.
18.2 más menos 2. Entonces mi rango debe ser 16.2 a 20.2. Ese es el rango en que debió caer el CO2. Y el CO2 ni siquiera cayó por debajo de eso, sino se quedó en 32. Se cayó en 32. Entonces es un trastorno doble. O sea, si me preguntaran cómo está esta acidosis metabólica, anion gap alto, además de ser eso, tiene una alcalosis metabólica asociada. ¿Se dan cuenta? Y si por ejemplo este valor hubiese sido 14 de CO2, sería una acidosis metabólica con alcalosis respiratoria asociada. ¿Ok? Entonces eso porque el paciente no cayó el CO2 en el rango. O sea, la caída del CO2 tiene un rango, y ese rango se halla en base a esta formulita, a esta relación. Por cada milequivalente de bicarbonato cae 1.3. ¿Y cómo se calcula? Se calcula restando al punto medio de bicarbonato, que es 24, el valor. Y lo que hallo lo multiplico por 1.3 y esto armo mi rango. Y ahí tiene que caer el CO2. ¿Se dan cuenta? Entonces pongamos que en esta pregunta la modificamos y la hacemos caer entre 16 y ponemos que tiene un CO2 de 20. CO2 de 20. Si tiene un CO2 de 20, será una acidosis metabólica pura. No hay trastorno doble. Y si le pongo 16, estará por debajo del rango. Será una acidosis metabólica con alcalosis respiratoria asociada. ¿Se dan cuenta? Entonces hay varias posibilidades. ¿Qué me pueden preguntar? Si está compensado o descompensado, como en esta pregunta. Y eso va a depender solamente del rango de pH. Si es una acidosis metabólica, si es anion gap alto o anion gap bajo. Y lo más extremo, si tiene un trastorno doble. Y eso también podría ser una pregunta que se puede hacer de este problema. Paciente con diagnóstico de hipertensión arterial en tratamiento con tiazídicos. En el examen auxiliar se encuentra un potasio, sodio y cloro disminuidos. ¿Cuál es el trastorno que puede presentar ácido base? Entonces, un ácido base un paciente que toma diuréticos, puede hacer una alcalosis metabólica. O sea, las alcalosis metabólicas por lo general se deben a contracción del intravascular. En este caso ha perdido líquido. ¿Y cuáles son las dos causas clásicas? El uso de diuréticos, eso hace que pierda líquido y cloro, y sodio y potasio, o que pierda, o el paciente, por ejemplo, vomitador. Al paciente que vomita o tiene un trastorno pilórico, vómitos por trastorno pilórico, una obstrucción alta, cualquier tipo de trastorno digestivo alto, sea obstructivo, sea pilórico o sea un vomitador, me va a provocar una alcalosis metabólica hipoclorémica, hipocalémica. ¿Ok? Clásicamente hipoclorémica, hipocalémica. Este es lo más común. Y estos pacientes suelen responder muy bien a la reposición de cloruro de sodio al 0.9%. O sea, lo que se llama respuesta al cloro. En 48 horas estos pacientes deben corregir el trastorno. Si no lo corrigen con una hidratación adecuada, este paciente debe ser probablemente una hiperaldosteronismo primario, que es el otro trastorno que no responde a la reposición de cloro. Entonces, alcalosis metabólica, hipoclorémica, hipocalémica. Recuerden que el potasio, cuando el pH está elevado, alcalemia, el potasio baja. Y cuando el pH está bajo, acidemia, el potasio se eleva. ¿Ok? Esa es una relación muy frecuente.
¿no? Es muy frecuente. Con contadas excepciones se cumple esa regla. ¿Qué alteración ácido-base ocurre en el cólera? Entonces, esto es interesante, porque la acidosis metabólica es el trastorno ácido-base no más frecuente. El más frecuente es alcalosis respiratoria. Pero la acidosis metabólica es el trastorno ácido-base más serio, ¿no? Y que más complica a la mayoría de los pacientes. La acidosis metabólica, como decíamos, puede ser anion gap alto y puede ser anion gap normal. El anion gap alto es porque la brecha aniónica, o sea, la cantidad de ácidos, se ha incrementado más de lo normal. Entonces, como tengo exceso de ácidos, ¿qué tipo de ácidos? Se han incrementado los ácidos no volátiles. Entonces, como yo incremento el ácido no volátil, por ejemplo, ganancia de cuerpos cetónicos, hidroxibuterato, acetoacetato, por ejemplo, o porque tengo hipoperfusión tisular y entonces hago un lactato muy alto, un ácido láctico, hago acidosis láctica, entonces esa ganancia de exceso de ácidos va a hacer que mi bicarbonato caiga porque se consume. Entonces hay consumo, hay caída del bicarbonato, pero ¿por qué? Hay caída del bicarbonato, pero básicamente por consumo. Por consumo. Entonces esto es porque el anion gap ha incrementado los ácidos no volátiles por incremento de producción o por disminución de la excreción. ¿Quién disminuye la excreción? La enfermedad renal. Entonces ahí viene la acidosis urémica. Los pacientes que tienen 25 o menos de depuración, sea aguda o sea crónica, van a tener dificultad para eliminar ácidos no volátiles y por lo tanto harán también anion gap alto. Pero entonces, ¿quién me hace acidosis metabólica? O sea, bicarbonato bajo, pero sin que se consuma bicarbonato. Aquellos que excretan bicarbonato en exceso. La excreción en exceso. ¿Y quién puede excretar en exceso? Siempre que uno piense que algo se excreta en exceso, tiene dos vías de excreción. La vía renal y la vía extrarrenal. Entonces, los anion gap normal pueden ser por vía renal, porque excretan por vía renal la acidosis tubular renal clásica, tipo 4, la más clásica de todas, y las nefritis intersticiales, pierden bicarbonato. Y por vía extrarrenal uno puede perder bicarbonato en las diarreas, especialmente el cólera. Ahí está la pregunta. Entonces, el cólera es una diarrea rica en bicarbonato y potasio. ¿Qué cosa produce? Acidosis metabólica con hipocalemia, lo cual es una rareza, porque la acidosis metabólica por redistribución produce hipercalemia. Pero sin embargo, acá se produce acidosis metabólica, anion gap normal, pero con hipocalemia, y esa hipocalemia produce calambre, que es parte de la clínica del cólera. El cólera tiene una clínica típica, o sea, no solamente el paciente, el cólera severo, está hipotenso, facies colérica, ojos hundidos, voz como la que tengo ahorita yo, voz gruesa, ¿no? Apagada. Esa es la típica, ¿no? Ese es lo típico del colérico, además de calambres, ¿no? El paciente entra lleno de calambres. Y el calambre, pregunta examen antiguo, siempre se hacía, ¿cuál es la causa de calambre en el cólera? La hipocalemia. La hipocalemia. ¿Y hace acidosis? Sí. ¿Y hará Kussmaul? No. Pero doctor, ¿hace acidosis? Sí, pues, pero ¿quién hace Kussmaul? Kussmaul hace el anion gap alto. El marcador clínico de la acidosis metabólica es el Kussmaul, pero quien hace Kussmaul es el alto. ¿Por qué hace Kussmaul? Porque trata de botar el ácido en exceso. El anion gap normal no tiene exceso de ácido. Hace acidosis, o sea, modifica el pH, pero por pérdida de bicarbonato. Pero en cambio el otro sí hace anion gap, este de acá sí hace Kussmaul, porque hiperventila para eliminar ácidos volátiles, tratando de compensar el exceso de ácidos no volátiles. ¿Ok? Entonces el Kussmaul es el marcador clásico de la acidosis metabólica, anion gap alto. ¿Ok? Hasta ahí bien. ¿Qué alteración ácido-base producen los vómitos? Entonces, cuando a mí me digan ¿qué trastorno ácido-base produce una diarrea más frecuentemente?
acidosis metabólica, pierde bicarbonato, ¿no es cierto? Y a nivel alto, un síndrome pilórico, vómitos, obstrucción alta, que se tiene que producir alcalosis metabólica hipoclorémica. Ahora, la alcalosis metabólica es el único trastorno que no tiene un marcador clínico propio. Me explico, o sea, por ejemplo, acidosis metabólica, marcador clínico, Kussmaul. Alcalosis respiratoria, marcador clínico, hiperventilación alveolar. Acidosis respiratoria, marcador clínico, hipoventilación alveolar. Alcalosis metabólica, marcador clínico propio, no tiene. O sea, nadie sospecha de alcalosis metabólica porque tenga un signo que lo puede evidenciar. O sea, el vómito no es un signo de alcalosis metabólica, es más bien la causa, pero no tiene un signo que lo pueda evidenciar. ¿Cuál es el perfil de la sangre arterial observado, ¿no? El perfil en la acidosis respiratoria. Entonces, una acidosis respiratoria, a ver, yo digo pH bajo. pH bajo, miro mi bicarbonato y mi CO2. Tengo un bicarbonato bajo, eso es acidosis metabólica. ¿Qué debo tener? Un CO2 también bajo. Tengo el CO2 alto, eso es acidosis respiratoria. Bicarbonato normal aguda. Bicarbonato alto crónica. ¿Se dan cuenta? Ok. Entonces ese es más o menos mi esquema. Entonces digo, allá, pH disminuido, bicarbonato incrementado, CO2 aumentado, acidosis respiratoria, incluso podría ponerle de subtítulo crónica, porque tiene el bicarbonato aumentado. O sea, si yo hago ahorita una hipercarbia aguda, mi bicarbonato todavía no se va a elevar y va a venir normal, y eso me evidencia que es agudo. ¿Por qué es importante saber que es agudo? Si yo tengo este patrón y mi CO2 es mayor igual a 60, necesita ventilación mecánica, sí o sí, o se muere. Entonces, un agudo requiere ventilación mecánica en 60 o más. Mientras que un crónico, 60 está despierto, leyendo su trome, tranquilo, no pasa nada, ¿no es cierto? Y en 80 recién comienza a tener trastorno de sensorio, ¿ok? Cursa con acidosis metabólica excepto. Entonces, típicamente una falla renal no puede excretar los ácidos no volátiles, por lo tanto las fallas renales, ¿no? Las fallas renales van a ser siempre acidosis metabólica. Todo paciente en shock incrementa la producción de lactato por hipoperfusión tisular, por lo tanto todos los shocks pueden provocarme hipoperfusión tisular y exceso de lactato. La insuficiencia hepática como tal no necesariamente me va a provocar acidosis, depende de las complicaciones que tenga. En un paciente con potasio, miren, 2.5 es un potasio bajo. Potasio es bajo, es por debajo de 3.5 y severo es por debajo de 2. Entonces, y habiendo usado diuréticos, miren, ya regresamos. Si yo uso diurético, estoy botando cloro, estoy botando sodio y potasio. Entonces me voy a provocar una alcalosis metabólica hipoclorémica, hipocalémica. ¿Qué cambios en el equilibrio ácido-base sufre un paciente con obstrucción pilórica? Obstrucción alta, alcalosis metabólica. Bulímico, alcalosis metabólica. Respecto al equilibrio hidroelectrolítico, señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta. Entonces, el equilibrio. Entonces, la hipocalemia crónica produce alcalosis metabólica, ¿cierto? Es una causa de alcalosis metabólica que no responde al cloro. ¿Se acuerdan que le decía que la alcalosis metabólica son los respondedores a cloro? Clásicamente los vomitadores, los que usan diurético. Pero existe un grupo que no responden a cloro, o sea, a la hidratación, y eso puede ser el hiperaldosteronismo primario
y la hipocalemia severa crónica. El salbutamol clásicamente produce redistribución, una de las causas de hipocalemia más fácil de manejar, pero más frecuentes en un hospital. Ustedes no me dejarán mentir que se abusa del uso de beta 2, o sea, le dan beta 2 a todos los pacientes, no sé, porque tienen algún problema de moco, cuando en realidad eso solamente hay que darlo a asmáticos y a POX nada más. Entonces es muy frecuente. La hipomagnesemia produce hipocalemia, sí, es una causa de hipocalemia y es una causa también de hipocalcemia. Y es la causa que generalmente produce hipocalemia refractaria. Cuando yo tengo un paciente con hipocalemia que es refractaria a la reposición y al tratamiento, o sea, le doy retos y no mejora, ¿cuál es mi primera posibilidad? Hipomagnesemia asociada. Y hasta que no corrige el magnesio, no se corrige el potasio. La hipocalemia produce paro cardíaco ¿en qué? En sístole. Y la hipercalemia en diástole. ¿Ok? En diástole. Y ambos hacen actividad eléctrica sin pulso al momento de hacer paro cardíaco, ¿no? Al momento de hacer paro cardiorrespiratorio, hacen el paro cardíaco en actividad eléctrica sin pulso. La alcalosis respiratoria, respiratoria crónica, aumenta el potasio sérico. pH alto, potasio bajo. No. O sea, si tengo dudas, agarro y digo pH alto, alcalosis, potasio bajo. ¿Aumenta? No, lo baja más bien. Entonces, esta es la incorrecta. ¿Qué tipo de alteración del equilibrio ácido-base provocan vómitos? Miren, esto es para que vean cuántas veces se repite este tipo de concepto, que presenta un síndrome pilórico. Aquí combinaron los dos conceptos, vómito, síndrome pilórico, alcalosis, y miren que no ponen ni siquiera metabólica, sino de frente le ponen el segundo apellido, ¿no? Alcalosis metabólica, hipoclorémica. Entonces ya sabemos que esa es. ¿Cuál de los siguientes es una causa de acidosis con hiato aniónico elevado? Hiato aniónico es el anion gap, o sea, este típico esquema que ya lo hemos visto del Guyton clásico, donde tienen el sodio como catión y frente al sodio tenemos el cloro y el bicarbonato, que nunca llega a equiparar. Esto que falta se llama brecha aniónica, anion gap, hiato aniónico, o sea, tiene varios, o sea, es simplemente la cantidad de aniones que no doso usualmente, pero que normalmente son los aniones, son los ácidos no volátiles que completan el equilibrio entre sodio y aniones. Entonces la suma de cloro y bicarbonato nunca llega a equiparar el sodio. Y esto que falta es 10 más menos 2, o sea, de 8 a 12. Esto se llama anion gap, o se llama hiato aniónico, o se llama brecha aniónica. Ok. Entonces, estos de acá, como decíamos, pueden ser por ganancia, los típicos ganancias, cetoacidosis y acidosis láctica, los típicos ganancias, cetoacidosis y acidosis láctica. Acá está la cetoacidosis diabética clásica. Los típicos imposibilidad de excreción, acidosis urémica, falla renal aguda, falla renal crónica. Y dentro de los anion gap altos hay uno que no hemos mencionado hasta ahora, que es ganancia por ingesta. Uno puede tener ganancia por ingesta, sí, error. Te equivocaste y tomaste metanol en lugar de alcohol etílico. Intoxicación por metanol. Intoxicación por salicilatos, intoxicación por etilenglicol. Esas tres intoxicaciones producen acidosis metabólica anion gap alto por exceso de consumo, pero no es un consumo intencionado, sino es un consumo accidental. Se define la insuficiencia renal aguda, o sea, la falla renal aguda, como la disminución siempre súbita, progresiva, chao, progresiva, chao, progresiva, chao. Entonces uno, en su examen, uno va quedándose con lo primero. No, es progresiva de la función renal, cuya consecuencia es, hay varias consecuencias: disminución de la producción de orina, incremento del volumen total extracelular, o sea, alteración hídrica, correcto. Incremento de la azoemia, también es otro concepto.
¿Cuáles de los siguientes hallazgos es característico de los pacientes con insuficiencia renal aguda debido a necrosis tubular aguda tóxica? Entonces, yo tengo mis pacientes prerrenales, ¿no es cierto? Yo tengo mis pacientes renales. Mis pacientes prerrenales son pacientes que está disminuyendo su flujo a nivel glomerular por diferentes motivos. Pérdida de masa sanguínea, pérdida de agua, no de masa total, eso se llama deshidratación, o sea, ¿no? O una redistribución del líquido, un síndrome hepatorenal, un síndrome cardiorrenal, o es que está chocado el paciente y no tiene presión, o es que está hipotenso en forma constante como un Addison. Entonces, esos hacen fallas prerrenales. ¿Qué caracteriza un prerrenal? Al prerrenal lo caracteriza que todavía no ha necrosado sus células. O sea, es funcional. La disminución de la producción de orina es netamente funcional, es una adaptación inmediata. Entonces, ese paciente, si tú le devuelves el volumen, o le devuelves la presión, o la redistribuyes bien, entonces el volumen debe regresar a la normalidad, ¿ok? Ese prerrenal no está necrosando todavía sus células. ¿Qué células? Las del túbulo proximal. Lo que más necrosa es túbulo proximal, ¿ok? Túbulo proximal. Entonces, mientras no necrose, es prerrenal. Entonces, ¿cómo puedo demostrar que no ha necrosado? Lo demuestro porque todavía tiene indemne la capacidad de reabsorber su sodio. Mientras yo pueda reabsorber mi sodio, que es el catión más importante, entonces todavía mi riñón está bien. ¿Cómo demuestro que todavía puede reabsorber su sodio? Si es que su sodio urinario es menor de 20 milequivalentes por litro, perfecto, ese riñón está bien. Pero todo es suprarrenal, sí, es suprarrenal, ¿no? Todavía no ha necrosado nada. Y como no ha necrosado nada, en el túbulo no hay nada. Por lo tanto, si forma cilindros, serán cilindros hialinos, porque todavía no ha botado nada. Cuando necrose células, botará cilindros granulosos. ¿Y qué cosa es un cilindro granuloso? Los gránulos son células muertas, necrosadas. Entonces, un prerrenal típicamente reabsorbe bien su sodio, y ese sodio lo puedo medir también por fracción de excreción de sodio. Una fracción de excreción de sodio que típicamente es menor de 1%. O también está reabsorbiendo más su urea que su creatinina. Y uno dirá, pero doctor, ¿por qué me reabsorbe más la urea que la creatinina? Porque la urea se secreta y se reabsorbe, mientras que la creatinina solo se depura, no se reabsorbe. Entonces, en la etapa prerrenal, el paciente está reabsorbiendo en cantidad su sodio, y en ese proceso de reabsorber su sodio y cuidar su sodio, reabsorbe exceso de urea. Entonces, lo que más rápido sube es la urea que la creatinina. Entonces, en el prerrenal, la relación urea-creatinina está elevada, es mayor de 40. Entonces, es una relación anormal. Entonces, ¿por qué tiene tanta urea? O para los gringos, el boom, un boom, creatinina mayor de 20. ¿Por qué tiene tanta urea? Porque la urea sí se reabsorbe, en cambio la creatinina no. Cuando el paciente necrose y ya no pueda reabsorber, eso se va a equiparar, y entonces ya no va a reabsorber tanta urea. Y entonces el renal, ¿cuál es el típico renal? La necrosis tubular aguda. Un prerrenal, cuando no lo manejan bien, cuando no lo manejan bien, síndrome de R1, entonces ese paciente necrosa. Y cuando necrosa, ¿qué tipo de necrosis va a ser? Necrosis tubular aguda isquémica. La necrosis tubular aguda isquémica es la causa más frecuente de falla renal aguda en un hospital. Cuando a mí me preguntan causa más frecuente de falla renal aguda en general, tengo que remitirme al hospital. Y entonces, si me preguntan a secas, pregunta, causa más frecuente de falla renal aguda, necrosis tubular aguda isquémica. Y la necrosis tubular aguda isquémica, ¿debido a qué? A shock séptico. Esa es la causa más frecuente hoy en día en nuestro país. Pero la necrosis tubular aguda puede ser isquémica, del que viene prerrenal, o puede ser tóxica. Las tóxicas son debido al efecto de sustancias que precipitan en el túbulo proximal fundamentalmente. ¿Y qué sustancias? Por ejemplo, externas, pueden ser tóxicas exógenas o pueden ser tóxicas endógenas. Las tóxicas exógenas
son, por ejemplo, la sustancia de contraste, ¿no? Todo el mundo le mete contraste a los pacientes, no le interesa cómo. El aminoglucósido, ¿no? Por suerte usamos cada vez menos, ¿no? Muy poco aminoglucósido, pero hay otros antibióticos como vancomicina, anfotericina, que producen, ¿no? Colestina, que producen extrema daño renal. Esos son los exógenos. ¿Y qué endógenos me provocarán toxicidad tubular para polinecrosis? Por ejemplo, endógenos. Si precipita el ácido úrico, sindromilisis tumoral. Si precipita el calcio en la hipercalcemia severa, nefrocalcinosis aguda. Si precipita la mioglobina en la rhabdomiolisis, si precipita la hemoglobina en la anemia hemolítica o en la hemoglobinuria paroxística nocturna, o si precipitan las proteínas en un mieloma múltiple o una amiloidosis que hacen fase aguda. Entonces, esos son precipitaciones endógenas que van a producir necrosis tubular aguda. ¿Qué características tendrán los renales, las necrosis tubulares agudas? Su característica va a ser que como ya necrosó, entonces si yo tengo cilindros, ¿serán cilindros hialinos? Ya no, serán cilindros granulosos. Van a ser cilindros granulosos. Y entonces podrá contener su sodio. No, ya no puede contener su sodio. Su sodio ya no será menor de 20, sino su sodio será mayor de 40 milequivalentes por litro. Su fena, según este criterio antiguo, mayor de 1%, hoy el criterio es mayor de 2%, ¿ok? Mayor de 2%, o va a tener una relación urea-creatinina que ya va a ser menor de 20 y que ya está en relación más a la relación clásica urea-creatinina. Pero además de eso, el prerrenal es el que todavía puede reabsorber su sodio, que reabsorbe mucha urea, que tiene todavía puede salvar. Este prerrenal también tiende a concentrar. Acuérdense ustedes cómo, ¿no? Después de la tranca de hoy día, mañana su orina va a ser hiperconcentrada, ¿sí o no? Esa orina súper concentrada le miden la osmolaridad y es mayor de 400, osmolaridad urinaria. Y si usamos una prueba antigua, que todavía es motivo de pregunta a veces, va a tener una densidad urinaria alta, generalmente mayor de 1018. Estos valores ya no los puede conseguir en la necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda va a tener una osmolaridad urinaria siempre menor de 400 y una densidad urinaria siempre menor de 1018. Entonces ahí tenemos toda la comparación. Entonces, si yo digo cuál es la manera más fácil de separar, o sea, por laboratorio, de comparar un prerrenal de un renal, es la reabsorción de sodio. La reabsorción de sodio. Un riñón que todavía está indemne, reabsorbe su sodio. ¿Cuándo deja de estar indemne? ¿Cuándo se necrosa? Cuando comienza a perder sodio y ya no lo puede reabsorber. La nefrotoxicidad de los aminoglucósidos. Ahora, aminoglucósidos me produce una necrosis tubular aguda exógena, ¿no es cierto? Una necrosis tubular aguda exógena. ¿Y dónde se produce la necrosis tubular? En el túbulo proximal. En el túbulo proximal. Entonces ahí, por eso es que ahí, o sea, acordémonos, en el túbulo proximal se reabsorbe 65% del sodio, el agua, el cloro y la mayor parte de los electrolitos incluso, y algunas sustancias hasta el 100%, como proteínas y glucosa. Pero ojo que los aminoglucósidos tienen una característica más que suelen preguntar. Es una falla renal no oligúrica. ¿Cuál es una característica de las fallas renales? Que hagan oliguria. O sea, justamente en su concepto está el hecho de que hagan al principio menos de 0,5 centímetros kilo hora durante 6 horas. Ese es el concepto CADIGO clásico. Y cuando están en AQI, hacen esto mismo, pero por 12 horas. Y ya están generalmente en injuria. Y cuando están en falla, hacen menos de 0,3 24 horas. O hacen anuria por 12 horas. Por 6 horas es riesgo, por 12 horas es injuria y por 24 horas es falla, famoso rifle, ¿no? Riesgo, injuria, falla. Ahí tiene, entonces, ese es lo clásico. Pero esto no lo hace, o sea, esto es el riesgo se ve fundamentalmente en quién, se ve fundamentalmente en los prerrenales. Pero en el resto se va a ver desde injuria.
el aminoglucósido no produce en ningún momento caída del volumen. O sea, antiguamente cometíamos el error de decir falla renal poliúrica. No es poliúrica. Poliúrica es más de 3.500. No hace eso. Lo que hace es una falla renal no oligúrica. O sea, tú no te das cuenta por la caída del volumen. Te das cuenta porque comienza a crecer la urea creatinina. ¿Ok? Los aminoglucósidos producen una necrosis tubular aguda tóxica exógena entre el 5º y 7º día de tratamiento. Y es generalmente reversible. ¿Cuál de los parámetros señalados caracteriza mejor la insuficiencia prerrenal? Entonces, prerrenal, la fracción excretada de sodio. Claro, el sodio. La relación urea-nitrógeno, no, pero esa relación debe ser mayor de 40 incluso. La fracción excretada mayor de 1, ni hablar. Sodio urinaria mayor de 20, no, al contrario, el prerrenal es menor de 20. Un sodio urinario menor de 20, equivalentes por sodio. Oye, ¿qué estaba? Sodio urinario menor de 20 y fracción excretada de sodio menor de 1. Tiene dos respuestas. Aunque me dice el parámetro que caracteriza más, si el parámetro más característico es el FENA. O sea, esta es una característica de la excreción del sodio, pero entre las dos que son buenas, miren que la pregunta es malita, tiene el alfena, es lo más característico. Aunque hoy en día lo que más se usa es la relación urea-creatinina. ¿Ya? Es lo que más se utiliza. Paciente con cuadro de deshidratación severa que presenta volumen urinario de 10 mililitros hora. Miren, bajísimo, ¿no? Porque es menos de 0,5 kilos. O sea, es más o menos para alguien de 60 kilos, menos de 30 mililitros hora. Y este tiene 10 mililitros hora. Creatinina ya está en 2. Osmolaridad urinaria, 1025. Acá han confundido las cosas. Esto no es osmolaridad, esto es densidad, ¿no es cierto? Pero bueno, lo entendemos. Densidad urinaria mayor de 1025. Si yo puedo concentrar más de 1018, eso sigue siendo prerrenal. Y si yo puedo tener una osmolaridad mayor de 400, eso es prerrenal. ¿Ok? O sea, en cuestión de... Hoy en día se habla de osmolaridad fundamentalmente, pero en términos más antiguos medíamos básicamente densidad. Una densidad mayor de 1018, eso solo es compatible con un prerrenal. Me dice que tiene 1025, no, ese es prerrenal, ni hablar. Concentra todavía. Mujer de 55 años, diabética, con fiebre, dolor hipogastrio, 7 días de evolución. Hipotensa, con 134 latidos, o sea, taquicárdica, y con leucociturias 60-70 por QAM. ¿Cuál es el manejo más adecuado? Entonces, este paciente que está netamente hipotenso, necesita un reto de fluidos, necesita volumen, cristaloide, no coloide, o sea, los coloides no, necesita cristaloide, reto de fluidos, y incluso yo les diría que hidratación con cristaloides es mucho mejor, ¿no? Colocación de catéter central nos puede tomar tiempo, si hoy me dieran por escoger, yo les diría hidratación y con cristaloides, porque en realidad lo primero que uno tiene que hacer es hidratar. Volumen, por donde sea, volumen, una vía. Y hoy en día, ojo que cuando se analiza esto, hoy en día la colocación de catéteres centrales está cayendo en desuso, salvo pacientes que vayan a cuidados intensivos. O sea, el colocar un catéter central en un área no intensiva no ha demostrado disminuir morbo y mortalidad en los pacientes. Así que es más un juego para el residente interno, ¿no es cierto? Pero en realidad no es tanto ya en beneficio del paciente. Llega a consulta un paciente varón de 34 años quien ha presentado deposiciones líquidas abundantes, vómitos abundantes. O sea, está aparentemente deshidratado. Al momento, signo de deshidratación severa, incluso con disminución de flujo urinario. ¿Cuál de los siguientes exámenes indicará que ya se genera daño en el riñón? Entonces, si hay daño en el riñón, debe estar perdiendo sodio, un FeNA alto, un sodio mayor de 40, una osmolaridad baja, ¿no es cierto? Entonces buscar eso, tiene un FeNA mayor de 1%.
Ojo que a pesar de que en el 2016 ya el valor era mayor de 2%, lo que se regula hoy día se utiliza como parámetro es mayor de 2%, ¿ok? Antiguamente era 1%, ténganlo en cuenta, pero hoy en día se utiliza mayor a 2%. En necrosis tubular aguda se puede encontrar qué tipo de cilindros. Entonces, ¿qué cosa es el cilindro? Un chancho al cilindro, ¿no? ¿Qué cosa es el cilindro? El cilindro es la formación, ¿no? La formación de la coagulación de la proteína de Thom-Horsfall. La proteína de Thom-Horsfall. La proteína de Thom-Horsfall es una proteína, o sea, yo cuando voto proteínas, lo máximo que debo votar en 24 horas es 150 miligramos. De esos 150 miligramos, máximo 30 debe ser albúmina, es lo máximo. De estos, un restante puede ser IgA, clásicamente encuentro IgA, que se secreta a nivel del epitelio glomerular. Y aproximadamente 100 a 110 miligramos de lo que es excreto es proteína de Thom-Horsfall, que son proteína de tipo mucopolisacárido. Es un mucopolisacárido, proteína con polisacárido. Este mucopolisacárido, proteína de Thom-Horsfall, cuando tengo poco volumen, tiende a producir cilindros. Si el cilindro no encuentra nada en su camino, especialmente en el colector, fundamentalmente, si no encuentra nada en el camino, entonces va a ser un cilindro hialino. El cilindro hialino es normal o también visto en el prerrenal, típico del prerrenal. Es normal o prerrenal. Pero un cilindro granuloso es un cilindro que son células necrosadas, típico de la necrosis tubular aguda. No es típico del renal, sino es un típico de la necrosis tubular aguda. Porque dentro de los renales también tengo glomerulonefritis. ¿Qué es lo más característico en una glomerulonefritis? El cilindro hemático. Entonces, en una nefritis, o sea, una glomerulonefritis típica, o sea, estamos hablando de un síndrome nefrítico, lo que vos vas a encontrar es cilindro hemático, cilindro hemático. En un síndrome nefrótico que no produce falla renal, encontraré cilindro lipídico o serio. ¿Por qué? Porque el paciente nefrótico depura lipoproteínas, porque tiene una permeabilidad incrementada de proteínas y entonces va a producir lipiduria. Una característica del nefrótico es la lipiduria. Y cuando coge el cilindro, coge grasa, producirá cilindros lipídicos o serios, por ejemplo. Y entonces puedo tener eso. Y en algún momento podré tener en una infección como pielonefritis, por ejemplo, cilindros leucocitarios. Pero los leucocitarios no solamente se ven en los cilindros, en los pacientes con pielonefritis, sino también se puede ver en los pacientes con nefritis en general. Porque acuérdense que es un proceso inflamatorio, ¿no? Se puede ver hematuria y también hemáticos. Incluso en el lupus se ven cilindros leucocitarios. Y en algunos casos puedo ver cilindros con eosinófilos, y eso es más raro, nefritis túbulo-intersticial alérgica. Por ejemplo, por AINES, ¿no? Nefritis túbulo-intersticial alérgica. Entonces acá tengo los serios que dijimos: síndrome nefrótico, hemáticos, glomerulonefritis, síndrome nefrítico, hialinos, normales o prerrenal, granulosos, necrosis tubular aguda, leucocitarios, pielonefritis lo más frecuente. Paciente con deshidratación severa, volumen urinario, no, con disminución de volumen urinario y leve incremento de creatinina. Su posibilidad es una falla prerrenal. Primero, prerrenal.